Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político. Amigos, ¿cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos, como siempre, aquí a Momento Político. Estamos con ustedes, por supuesto, en la coconducción, el maestro Ricardo de la Peña y un servidor, Efrén Flores. Ricardo, bienvenido. Gracias por estar, por abrir los micrófonos para nuestro público y un gusto estar contigo como de costumbre. Igualmente un gustazo estar contigo, Ricardo. Y bueno, te saludo con todo el afecto de siempre. Hay una gran preocupación de nuestros amigos del auditorio, lo están externando, y agradecemos mucho sus comentarios por WhatsApp, por X, en fin, ¿no? Sí hay la reforma política, primero que nada, se va a dar, o contrarreforma política, para que se entienda, que pretende el presidente López Obrador. ¿Se va a dar o no se va a dar? Porque ya empieza a haber convulsión por lo que está haciendo México en los mercados financieros internacionales, y yo diría también diplomáticos, porque hoy, al momento que grabamos, pues ya estuvimos leyendo, Ricardo y un servidor, una carta que leyó ante los medios de comunicación el embajador de los Estados Unidos, que ya no es aquel Ken Salazar, amigo de México, no, casi compadre del presidente López Obrador. Ya es el embajador serio, preocupado por la situación de México, que manifiesta esa preocupación que tienen desde la Casa Blanca allá en Estados Unidos. Entonces, platícanos un poco, ¿qué pasa? ¿Cuál es el estatus actual real de esa contrarreforma que ya inclusive provocó el primer paso que nos dijiste tú la semana pasada en Momento Político? Se dio el paro generalizado de labores y además indefinido, por lo que ellos mismos han estado manifestando, de todos los trabajadores del sistema judicial mexicano. Trabajadores, por supuesto, municipales, estatales y federales, de todo, tribunales de circuito, tribunales federales, en fin, inclusive ministros también de las cortes, todos están en paro ahorita indefinido. ¿Qué nos puedes platicar de los siguientes escalones para que se dé esta contrarreforma o no se dé? A ver, en términos prácticos, la reforma judicial ya se cuenta con una iniciativa que seguramente será votada en comisiones en estos días, y posteriormente pasará al Pleno, pero pasará al Pleno una vez que haya ya el cambio de legislatura, que entren los nuevos integrantes del Congreso de la Unión. Ahora, como comentábamos la vez anterior, hay tres grandes retenes que tiene esta reforma, tres grandes obstáculos que tendría que sortear para que se concretara, al gusto del Ejecutivo Federal. El primero, muy claro, que tenemos ya enfrente, es la abierta inconformidad por parte de los trabajadores del Poder Judicial, tanto federal como en muchos casos en los ámbitos locales, que han parado labores, y que esto tiene, a pesar de que el presidente diga que no tiene un efecto y que es intrascendente, va a ir acumulando y va a ir creciendo el impacto que puede tener tanto en la vida de la sociedad como en la economía del país. Me refiero a que son miles de casos los que cada día tienen que desahogarse y que hoy ya están detenidos. Y se va a ir acumulando un rezago que al pasar los días va a ir preocupando a la sociedad, a las personas, pero también a las empresas, que van a ver detenidos los procesos judiciales, van a ver que no se pueden desahogar los asuntos que les son importantes y que los llevaron a procedimientos de tipo judicial, de manera tal que esto va a ir obstruyendo la actividad económica, creando costos y creando consecuencias que pueden ser cada vez más gravosas.
el impacto que puede tener la parte del paro laboral va a ir creciendo, y es un primer retén que puede obstruir la reforma y que puede incluso incrementar las voces en contra de la misma por parte de sectores empresariales. Es el tercer factor que vamos a ver. El segundo retén es el Morena y sus aliados no van a contar con mayoría calificada para reformar la Constitución en ambas cámaras, sino que tendrán que concertar el respaldo, al menos en el Senado, de Movimiento Ciudadano, que es el fiel de la balanza ahorita que podría darle la cantidad de votos requeridos para pasar la reforma, o adquirir de alguna manera el respaldo de hasta 3 legisladores de partidos como el PAN o el PRI, lo cual puede ocurrir, pero no está todavía dado. Y tendríamos allí la posibilidad de que la reforma no pasara necesariamente por la vía legislativa y que por consecuencia pueda desechar. Ese es el segundo elemento que está en contra. Pero más allá de estos dos elementos, con la importancia que tiene el paro laboral, creo que el tercer factor que ya habíamos mencionado es el más importante. Cada vez más los sectores empresariales del país, los sectores empresariales que operan en forma global en Norteamérica, y los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, Canadá directamente a través de su propio gobierno y Estados Unidos a través del embajador, están manifestando su total desacuerdo con el sentido de la reforma judicial que se pretende, advirtien que sería contraria para la democracia mexicana, que sería contraria para la transparencia en la actividad judicial, toda vez que permitiría la introducción del crimen organizado en las decisiones sobre quiénes serían los jueces y cómo pueden actuar, y finalmente porque socavaría los criterios para poder mantener una lógica de trato comercial como el que se ha pretendido a través del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. De hecho, el Salazar abiertamente menciona que podría haber sostenido la relación comercial tradicional entre México y Estados Unidos, tradicional porque lleva varias décadas, de manera tal que ahí está la amenaza de que, bueno, nadie podrá impedir que la reforma se concrete, no ni los empresarios ni las representaciones del exterior, pero sí podrá ir generando costos y consecuencias muy elevadas para México. Ya estamos viendo que hay una variación del tipo de cambio contraria al valor del peso, pero aún no se da una corrida y ya hay advertencias de que existe el riesgo de que en algún momento se dé una corrida abierta de salida de capitales y de variaciones en las calificaciones crediticias para el país, incrementos en el riesgo país, que puedan propiciar un impacto económico muy fuerte, de manera tal que tengamos una crisis económica de fin de sexenio, algunos lo llaman ya el error de septiembre, de manera tal que si se aprueba la reforma judicial en los términos actuales, podríamos ver que el arranque del nuevo gobierno se vería sometido a fuertes presiones por una crisis económica que no estaba en el script anterior, que no es necesaria que se dé, sino que es consecuencia de la imprudencia y lo malica que está la reforma judicial. De hecho, hay muchísimos elementos criticables de la reforma judicial, no solo por lo que significa, sino porque su propio contenido es incompleto e imperfecto, de manera tal que provoca múltiples problemas para su potencial aplicación y que conllevaría múltiples consecuencias que no son necesarias, pero que podrían darse y que afectarían la situación de los trabajadores del Poder Judicial y, sobre todo, tendrían impacto en la actividad económica, en la vida de las empresas y en los vínculos comerciales con el exterior. Todo esto nos muestra que hay una fuerte amenaza como consecuencia de la reforma judicial y que el empecinamiento en una reforma como la que se están proponiendo sin matices puede
dan al traste con las condiciones para un crecimiento económico y una estabilidad económica de México. Esto creo que no es bueno para quien va a entrar a gobernar en unos días, en pocas semanas, y desde luego no es bueno para el país de ninguna manera. Y bueno, esa es la acechanza. Si esto va a impedir que se logre la reforma judicial, es algo que todavía también veremos. En principio, aparentemente hay un empecinamiento que hará que se concrete, pero concretarse puede llevar a situaciones muy contrarias para el país en muchísimos términos. Incluso una cosa que habría que pensar es, bueno, si se llega a concretar la reforma en los actuales términos, ¿qué? Nos quedamos con el Poder Judicial parado por una suspensión de labores indefinida por todo el personal del Poder Judicial y ya no opera, o qué es lo que ocurre. Hay amenazas de que los les van a quitar de sus ingresos y los van a procesar incluso judicialmente por X o Y razón, pero esto no es viable hacer con miles de trabajadores, vamos. Seamos sinceros, que esto no va a poner en marcha de cualquier manera un aparato judicial que está detenido hoy día, que en la práctica no está operando. Son solo los órganos superiores, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral los que continúan trabajando, y algunas instancias en algunas áreas locales y tal, pero en principio no contamos ahorita con un poder judicial que esté operando, y eso es muy grave para el país. Nos habla de una crisis social, política, económica y constitucional de una magnitud que no imaginamos. Ayer mismo la directora de todos los trabajadores, digamos, no es el sindicato, sino es la unión de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que incluye a los actuarios, a los secretarios, a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, hablaba precisamente de que se le viene al país encima una crisis constitucional, tal cual lo dijo ella. Tú lo estás diciendo también, ¿eh? Sí, es que en la práctica esto no puede continuar unilateralmente con una reforma que conlleve la paralización del Poder Judicial, la incapacidad de poder canalizar la actividad judicial y con ello todas las tropelías que provocará en la actividad de las empresas, en la situación de las personas, en la inseguridad que va a generar, porque la certidumbre jurídica que permiten los procesos judiciales es algo real. Los que hemos vivido en un país en el cual eventualmente se tiene que recurrir a decisiones del Poder Judicial, sabemos que hay que recurrir a ellas y que ellos son los que resuelven. Si ellos no resuelven, se queda paralizada las cosas, o la confrontación social se va incrementando, porque no hay solución y hay que tomar decisiones que no pasarían por la vía de la legalidad, sino que tendrían que ser tomadas por una sociedad que pues no estamos preparados para tomar la ley de la selva. No. Nosotros, la generación de los baby boomers y de los X, sí conocimos la ley de la selva, y nada más voy a poner dos momentos rapidísimo, que tal vez los jóvenes no los conozcan, no los entiendan, pero que lo vivimos nosotros los baby boomers y los X. El momento del perro, el efecto del perro, que vamos a llamarle así, que fue todo el desmán económico, social, político que se formó precisamente por decisiones equivocadas del presidente López Portillo. Luego el efecto tequila, ¿te acuerdas? También por decisiones y berrinches que empezaron a tener el presidente Salinas de Gortari y el presidente electo, prácticamente ya presidente, Cedillo. Pero después de eso prácticamente ya no conocimos nada. Las nuevas generaciones a finales de los 90s y todo lo que va del siglo XXI no conocen las crisis importantes, inclusive la gran crisis mundial del 2008
se supo manejar muy bien a través de la economía mexicana. El Banco de México fue un maestro, la Secretaría de Hacienda no se diga, y el presidente en ese momento, Felipe Calderón, también supo ser el estadista adecuado para manejar al país y dar las órdenes que se necesitaban para manejar, defender la estabilidad económica de nuestro país. Logramos llevarla con trancazos relativamente ligeros en comparación con los que hubo, sobre todo en Estados Unidos y también, por supuesto, en Canadá. Aquí en México fuimos los menos damnificados de los 3 países norteamericanos. Ahora sería la primera vez, Ricardo, que tendríamos francamente otra vez un efecto, el efecto septiembre o el efecto López Obrador, como le quieras llamar, que sería por la irresponsabilidad con la que se festinó una reforma judicial que nadie dice que no se requiera una reparación del sistema judicial mexicano, pero no un cambio total que tiene como intención el que un solo grupo tenga el control de todo el sistema judicial, con la intención de tener también el control de la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Eso es harto grave, mi querido Ricardo. A ver, es mucho más grave incluso que la nacionalización de la banca o que de efectos ficticios, porque está conllevando una polarización social y una desestructuración de la capacidad de operación del Estado mexicano. El Estado mexicano no puede operar sin un poder judicial, y el poder judicial está detenido. Obviamente esto no puede tener una suerte de continuidad sin que tenga costos brutales en términos económicos, incluso en su momento de carácter político y social. Y diplomático. Y diplomático, pero vamos, estamos hablando de algo que no es viable de darle salida, y si se empecina y se continúa, va a generar una situación realmente de una gravedad que no estamos acostumbrados a enfrentar. No, para nada, por supuesto. Imagínate nada más qué gobierno le vas a entregar cuando le pongas la banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué gobierno va a recibir? Un gobierno en plena crisis, donde evidentemente el 2025 va a ser un año de efecto, ya le pondremos el nombre, el efecto AMLO, el efecto, lo que quieras llamarle, el efecto judicial, lo que quieras tú llamarle, que con el que comience sus labores realmente el Ejecutivo Federal en ese momento ya, que ya esté en plenas funciones, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque repito, hay mucho camino por andar, no tienen la mayoría garantizada, puede no pasar la reforma porque no logren los votos suficientes, puede que la presión que puede generarse por el paro laboral y por la creciente demanda y exigencia de rectificación por parte de sectores empresariales mexicanos y del resto de Norteamérica, que van a estar incidiendo brutalmente, que se pueden manifestar claramente a través de los mercados. Tienen ese potencial que desde luego es dañino para el país, pero que de alguna manera puede generar una situación de inestabilidad muy grave para México. Bank of America y por supuesto también Citibanamex ya se manifestaron y están expresando la gravedad de las consecuencias para México, que inclusive puede llevar a que México pierda la calificación grado de inversión tan alto que tiene en estos momentos y que la puede llevar a tener un nivel inclusive de especulativo. Esa reforma judicial que no viene al caso que se festine, sino que se piense, que se discuta con todos los sectores
hay muchos sectores de interés que pueden participar para crear un cambio. Nadie está negando que se necesita modificar. Siempre son perfectibles todas las cosas. Por supuesto, el sistema judicial mexicano lo es, pero escuchando a todas las voces de México, no nada más a las voces de un círculo cerrado hiperrojo, cercanísimo al presidente, a la candidata, hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y por supuesto a un grupo, pues ya no sé cómo llamarles, ¿no? Pero de personajes. Ahora, lo que yo veo es que ese escenario puede irse complicando muy rápido. Ya se está complicando, ¿no? Al momento que estamos hablando no tenemos todavía una respuesta por parte del presidente de la República respecto a la posición tomada por Canadá y por el embajador de Estados Unidos. No, la carta fue durísima para los amigos que no la han leído. La pueden leer en el Universal, claramente, pero la pueden leer en otros periódicos seguramente también. Es durísima la carta, porque está advirtiendo inclusive que con esta reforma judicial se abren las puertas para que penetre cada vez más en el control total del gobierno mexicano el narcotráfico. Ok, pero yo no dudo que lo que haga el gobernante sea criticar el intervencionismo y generar una creciente tensión diplomática que pueda derivar en un enfrentamiento político entre la administración Biden y el gobierno mexicano, que complique el escenario en términos mucho más duros de lo que estamos viendo, y que vaya generando un ambiente de creciente incertidumbre respecto a las consecuencias en todos sentidos que puede tener lo que está ocurriendo. Esto aumenta automáticamente, lo que me acabas de decir, aumenta el nivel de riesgo nación para nuestro país, y por supuesto van a empezar a llegar las recomendaciones de los bancos y por supuesto las calificadoras, primero que nada Fitch, pero le van a seguir las demás, Standard & Poor's y anexas, van a empezar a ver esto y a mover sus números, sus plumas, para ver si se mantiene o no el grado de inversión que le han otorgado al momento actual a nuestro país, o lo bajan. Eso por sí mismo te va a mover todos los mercados productivos del mundo que están trabajando con México, no se diga, por supuesto, los mercados estadounidenses y canadienses. Pero en algún momento esto rebota también a mercados europeos y asiáticos, digo. El sureste asiático inmediatamente, la Unión Europea también, no se diga, y aunque no lo creas, también Australia, porque con Australia también tenemos negocios. Sí, también tenemos negocios. Pero a ver, la otra vertiente que puede complicarse es, ya hubo primeros momentos en que está frente a frente grupos morenistas cuestionando a los trabajadores del Poder Judicial. Podría llegar a momentos de tensión e incluso de ruptura del orden civil. Vamos, que podamos llegar a ver situaciones en las cuales haya enfrentamientos directos entre sectores de trabajadores que están en paro con grupos de choque que podrían presentarse, y eso sería dar pie o dar paso a escenarios de otra naturaleza de estabilización social que también podrían agravar la situación. Ojalá no vayamos por ese camino, pero estamos hablando de que el desorden puede irse incrementando por muy diversos lados y que los escenarios son pueden ser cada vez más complejos y de difícil administración. La próxima semana platicaremos precisamente de esto. Vamos a tener mucha más información de esta naturaleza para ustedes, tanto Ricardo de la Peña como un servidor, y por supuesto platicaremos de la reforma judicial, de las reacciones de la sociedad mexicana
de las reacciones diplomáticas de Estados Unidos, de Canadá y de otros países de mucha importancia para México, como es el caso de España, de Francia, de Gran Bretaña y todos los demás países, Alemania, con los que de la Unión Europea tenemos un muy fuerte comercio y una muy fuerte actividad productiva. No sería también el caso, ya dije Canadá, pero no sería también el caso, por supuesto, de algunos países de América Latina, Japón, Corea del Sur y por supuesto el propio Taiwán, con el que también tenemos actividades, y China. Pero China, pues con ellos no creo que tengamos problemas con lo que está ocurriendo, todo lo contrario, ¿no? Probablemente van a apoyar más a este gobierno, ¿no? Al presidente López Obrador y a la entrante presidenta constitucional en un par de semanas, Claudia Sheinbaum Pardo. De eso estaremos platicando, de los efectos de la reforma judicial y lo que habrá pasado ya para entonces, dentro de los peldaños de, digamos, escalones que tiene que pasar antes de que se dé la reforma judicial, o si de plano se los brincaron, o qué pasó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque parece que están muy urgidos, mi querido Ricardo, porque salga la reforma antes de que se vaya el actual grupo en el mandato en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Pues eso es lo que están pretendiendo, habrá que ver, repito, yo todavía creo que lo que está en el aire es muy complejo como para poder adelantar vísperas. Así es. Platicaremos, ya tendremos más información la próxima semana, porque mira que ya son 28 minutos y ya es mucho tiempo de momento político. La próxima semana, nuevamente, Ricardo de la Peña y un servidor, Efraín Flores, junto con todo el equipo de producción, estaremos con ustedes con más información. Por favor, escríbanos, ya aparecen ahí en la portada de este programa las direcciones a las que le pueden escribir a un servidor o a través de las cuales se pueden dirigir al maestro Ricardo de la Peña. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Momento Político. Hasta la próxima. Pasen ustedes muy buena semana. Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional.